El conglomerado formado por los intereses de los grupos financieros, constructores, políticos y mediáticos apostó por convertir la vivienda en la principal industria nacional, para conseguir con ello rápidos beneficios de forma especulativa. Las consecuencias están a la vista: una economía hundida, paro y empobrecimiento de las clases populares. Los rescates bancarios de miles de millones de euros es el peaje que estamos pagando por su desastrosa apuesta. La vivienda pasó de ser un derecho ciudadano a un objeto de especulación. Lo peor es que en España tenemos la cultura de la propiedad de la vivienda muy arraigada. Pues eso es completamente falso. En 1951, más del 90% de la población de las grandes ciudades en España vivían en viviendas de alquiler. Desde entonces, todas las políticas de vivienda han fomentado la propiedad. Primero, para desactivar el movimiento obrero. Un trabajador con deudas en una propiedad es menos combativo. Y después, como forma de aumentar los beneficios del conglomerado constructivo financiero. Así, precarizado cada vez más el acceso mediante el alquiler y jamás se ha llevado a cabo un desarrollo del alquiler social equiparable al resto de Europa. Actualmente el alquiler social en España es del 1% frente al 15% de media en la Unión Europea. Pero aunque no tengamos en los genes la cultura de la propiedad, siempre se ha considerado la vivienda como una excelente forma de inversión. Hoy podemos comprobar que eso es completamente falso, pero durante años todos los medios han sido portavoces de esta visión de los llamados expertos. El drama es que detrás de esa falsedad se ha olvidado cuál es el valor real de la vivienda. Es el espacio donde desarrollamos nuestros proyectos vitales. Es decir, es un derecho humano fundamental. Así reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y hasta por la propia Constitución. El concepto erróneo de la vivienda como bien de inversión sirvió para fomentar el sobreendeudamiento de la población. Todo se basaba en una frase que hoy comprobamos lo estúpida que es, pero que fue un mantra durante años y años. Si las cosas te van bien, pues vende tu vivienda y encima ganarás dinero. ¿Cómo es posible que durante la burbuja, a medida que aumentaba la construcción de las viviendas, aumentaban también los precios? Yo siempre creía que con el aumento de la oferta los precios bajan. Durante la burbuja inmobiliaria, el precio era marcado por apenas 5 tasadoras, todas dependientes de los bancos y de las cajas. Para realizar la estafa, los precios se fijaban sobre el plano de vivienda nueva y en función de supuestas expectativas que marcaban las propias tasadoras. Para acondicionar todo el mercado era fundamental aumentar continuamente el parque de suelo y proyectar continuamente vivienda nueva. Así, en todos y cada uno de los años que van desde el 2001, donde la construcción de la vivienda fue superior al conjunto de Alemania y Francia. Este enorme volumen, generado de forma tan tramposa, obliga a tirar continuamente de los precios hacia arriba. Así, mientras el precio de la vivienda aumentó un 118% en el periodo 1997-2007, los salarios apenas se revalorizaron. En 1997 eran necesarios 4,5 salarios anuales para comprar una vivienda. En 2007 se requerían más del doble, 9,2 salarios anuales. Este endeudamiento de los trabajadores está teniendo consecuencias dramáticas. Es una auténtica alarma social. Con casi 9 millones de parados y con más de un 80% de viviendas en propiedad, las consecuencias están a la vista. Sí, en todos y cada uno de los años que van de 2001 a 2007 se construyeron más viviendas que en Alemania y que en Francia juntas. Este enorme volumen, tasado de forma tan tramposa, obligaba a tirar continuamente de los precios hacia arriba. Así, mientras el precio de la vivienda aumentó un 118% en el periodo 1997-2007, los salarios apenas se revalorizaron. En 1997 eran necesarios 4,5 salarios anuales para comprar una vivienda. En 2007 se requería más del doble, 9,2 salarios anuales. Este endeudamiento de los trabajadores está teniendo consecuencias dramáticas, de auténtica alarma social. Con casi 6 millones de parados y un 80% de las viviendas en propiedad, la insolvencia está alcanzando cifras millonarias. Las ejecuciones hipotecarias desde 2007 suman cerca de 400.000 y se espera que en los próximos 3 años lleguen a más de 1 millón. Además de perder la vivienda, estas personas quedan con una deuda inasumible, una condena a la exclusión social de por vida. ¿Cómo hemos pasado de tener el sistema financiero más solvente del mundo, como dijo Zapatero, a que esté en bancarrota?
La broma nos está costando la ruina del país. Las entidades financieras utilizaron las hipotecas como una forma de generar más beneficios mediante productos derivados de dichas hipotecas, así son las cédulas, diferentes tipos de titulizaciones, fondos hipotecarios, etc. Todo esto ha llevado a la banca a tener un endeudamiento de más de 1,7 billones de euros con otros bancos internacionales. Es algo que, como estamos viendo, es imposible de pagar por parte de este sistema financiero. Pero entonces, ¿existen soluciones? Todo el sistema se creó para que unos pocos obtuvieran miles de millones de beneficios a costa del derecho a acceder a una vivienda digna de la mayoría. Hoy estamos ante una oportunidad histórica de hacer efectivo este derecho al acceso a la vivienda. El Gobierno ha reconocido que hay más de 3 millones de viviendas vacías. Todo el parque existente, propiedad de bancos y cajas intervenidas, deberían ser el inicio de un gran parque de alquiler social, que permita el acceso a la vivienda a amplias capas de la población. Ahora que tenemos tantos problemas de financiación, debería crearse un impuesto elevado para todas las viviendas vacías que no cumplen ninguna función social. Las administraciones deberían potenciar y avalar aquellas cooperativas de cesión del bien en uso de las viviendas que permitiera terminar aquellas construcciones que han quedado inacabadas. La dación en pago debe ser obligatorio y de forma retroactiva, pues todas las tasaciones están realizadas de forma fraudulenta. Hasta que no exista una alternativa que respete el derecho a una vivienda digna, todos los procedimientos de desahucio deben de ser paralizados. Es necesario un cambio de sistema radical. La vivienda jamás debe ser considerada como un objeto de especulación. Debe recuperar su valor como un derecho fundamental que sostiene otros derechos. Sin una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la sanidad están claramente mermados. La vivienda debe ser tratada siempre como un derecho y no como una mercancía.